Niños cuyos padres vivían en mi día, ¿cuál es la queja más molesta? A mi papá, a mi tío / tía les gusta despotricar sobre cómo los jóvenes no tienen honestidad o ética de trabajo. Mi tío mayor y joven hizo la luz de la luna. Mi tío medio robó autos. Mi papá construyó los autos con la luz de la luna de las piezas y mi tía salió corriendo con un papá de azúcar de 50 años a los 15 años. Le tomó el tío que robaba el auto yendo a la cárcel para enderezarlos. El propietario lo expresó de manera clara: ustedes habrían enfrentado graves consecuencias si hubieran hecho la mitad de las cosas que yo hice a su edad. A lo largo de mi adolescencia, mi madre se enojaría porque no sabía cómo cocinar, o limpiar algo lo suficientemente bueno, o usar algo correctamente, generalmente herramientas de jardinería, etc. Cuando tenía tu edad, podía dirigir la sola mano de mi familia. Luego, cuando terminó de decirme lo estúpida que era por no saber que se haría cargo y me diría que me fuera. Gracias por enseñarme cómo hacerlo bien. Así fue como aprendí sobre el mantenimiento de vehículos. Solo tienes que desenroscar el tapón. ¿Cuál es el tapón? Déjame hacerlo a mí. Pasados unos minutos, me dijo: deberías ser tú quien lo haga. Aprecio la lección, fue un momento valioso de aprendizaje. Ustedes niños obtienen un trofeo para todo ahora. Nunca aprendes a esforzarse mucho. Sí, cuando era niño obtuve trofeos de participación. Y se sintieron muy condescendientes. Además, tenía 7 años. No pedí los malditos trofeos. Fue tu generación quien me los dio a editar, mi primer oro y plata para un comentario simple como este. Muchas gracias, extraños invisibles corazón rojo. Despojé rápidamente esos trofeos de participación, ya que me resultaban muy vergonzosos. No los quería y no andaba exhibiendo esos reconocimientos. Me resultaban desagradables y prefería olvidarlos por completo. Me gritaron cuando dejé de un trabajo en la universidad que pagó $8 por hora, gané $3 por hora cuando tenía tu edad, habría matado para hacer eso, algo de inflación. Dejar después de darme cuenta de que el dinero que gané en un mes pagaría por uno de mis libros de texto, y estaba tomando 18 créditos y no tuve suficiente tiempo para leerlo realmente. No solo se trata de la inflación, los precios de las universidades han aumentado de manera extraordinaria. Además, en California, eso equivale al 60% del salario mínimo. Mi madre era de Camboya durante el tiempo en que eran comunistas, cada vez que pido cualquier cosa que sea, en mi día. Así es como la mayoría de las conversaciones van en mi casa, la masa de galletas es solo un ejemplo, yo, mamá, ¿puedo conseguir algo de masa para galletas para más tarde? Mamá, en mi día, comimos insectos y nos hambriamos de hambre durante los días huyendo del comunista, esquivando balas, corriendo por cadáveres, y me estás pidiendo masa de galletas. Eres tan poco apreciativo y mimado. Yo, no habría funcionado. En tiempos pasados, la vida era muy dura. Sobrevivíamos con lo que podíamos mientras enfrentábamos peligros y dificultades inimaginables. A pesar de las circunstancias extremas, se luchaba por un futuro mejor, donde las cosas simples como un trozo de masa para galletas fueran posibles. A veces, es importante recordar esos sacrificios y la razón detrás de nuestra búsqueda de un mundo más amable. Apreciemos lo que tenemos ahora. No es mi padre sino a mi abuela que básicamente me crió de los 8 años. Le gusta decir a su edad estaba casada, embarazada y trabajando. ¿Qué es lo que le pasa? Se pierde el hecho de que todavía vivía con sus padres y su, ahora esposo, mi Garandad, estaba en prisión. Creo que estoy muy bien por mí mismo, no he conseguido un trabajo, pero no estoy criando a un niño que no quiero como la mayoría de las personas de mi edad en este día y edad, y realmente estoy tratando de hacer una vida para mí. A tu edad, yo ya estaba casada, esperando un bebé y trabajando. ¿Qué te pasa? Pero abuela, solo tengo 14 años. Tener que caminar 2 millas hasta su parada de autobús bajo la lluvia y la nieve. Tener que conseguir un trabajo a los 15. Comprar su propia ropa. Cara con ojos en blanco, amo a mi mamá, pero ella creció mejor que yo y escucharla quejarse solo me marca un poco. Editar, me siento mal de que mi comentario superior es que me quejes de mi mamá LMAO. Te amo mamá, sé que estás en Reddit a veces corazón rojo. No comprendo la lógica de comprar tu propia ropa. Como padre, es un deber proporcionar a los hijos la vestimenta adecuada, no un lujo. Los padres de mi pareja hacen esto y me resulta frustrante. Comprendo que están con limitaciones económicas, pero ¿realmente esperan que ella use pantalones de mezclilla gruesos durante el caluroso verano?
En mi día, no teníamos internet, Padik, si lo has notado. Pero aún no tenemos internet el 90% del tiempo. Me sorprende que en el día y la era de la tecnología de hoy, donde podemos enviar correos electrónicos a la estación espacial y los cruceros en el medio del océano tienen wifi, de que internet rural aún no está cerca de confiable. Es cierto, a veces parece que estamos atrapados en el pasado. Mi amigo vive en un pueblo pequeño donde el internet apenas funciona. Siempre cuenta lo frustrante que es tratar de hacer tareas en línea o ver algo en streaming. En cambio, sus días se llenan de juegos de mesa y charlas con vecinos. A veces pienso que, aunque es molesto, ese tipo de conexión humana es algo que hemos perdido un poco. A mi papá le gusta más la frase, cuando estaba empezando. Lo que es básicamente lo mismo, creo. Debería decirle, papá, no he vivido en casa durante más de 10 años. No estoy buscando casarme y tener hijos, nunca más. Ya no estoy, comenzando. Tampoco es mi hermana más joven, casada y propietaria de su apartamento y tiene 2 perros y tampoco busco tener hijos. Parece que a los padres les cuesta aceptar que no se desea tener hijos. Creen que se dice eso porque no se ha tenido mucha experiencia con niños o porque no se ha encontrado a esa persona especial. Es como si consideraran que se trata de una negación de algo que falta en la vida. La verdad es que nunca he sido afín a los niños. Criar a una familia conlleva altos gastos. Estoy en condiciones de cuidar de mí y de mi gato. Así que, lo siento, pero solo tendrán un nieto felino. Mis hijos no aprobaron la cena una noche. Mi esposa dijo en mi día que nos levantamos a la medianoche y nos pusimos en la fila si tuviéramos suerte de tener una barra de pan. Y de camino a casa soldados rusos que nos disparan desde tanques. No sé cómo responder a eso y tampoco los niños y honestamente. Creo que mis hijos realmente aprendieron un poco de aprecio allí mismo. No logro determinar si debería preguntar cuántos años tienen tus hijos cuando tu pareja mencionó esto, o dónde creció tu pareja durante su niñez. Mis padres se enorgullecen de su capacidad para recordar trivia y pequeños fragmentos de información. Como alguien que creció con Internet, siempre he tenido la capacidad de alcanzar mi bolsillo y buscar cualquier hecho que necesitaba saber. Ha sido una lucha cuesta arriba tratando de convencer a mi gente que no soy vago debido a esta diferencia. Editar, amar todos los comentarios, tal vez eres estúpido. Reflexiona sobre cuántos de esos pequeños datos son erróneos. Una persona mayor me dijo que después del solsticio de verano, siempre se siente un frescor en el aire. Al día siguiente, en pleno julio, la temperatura era de 32 grados centígrados. Les pregunté dónde estaba ese frescor. Además, nada me molesta más que discutir sobre un hecho verificable. Simplemente búsquenlo en internet y ahorren tiempo. Probablemente bastante común, pero la cosa de mi papá es siempre. Cuando éramos niños no teníamos toda esta tecnología que ustedes tienen y no necesitaban hacer esto todo el día. Dijo ya que mimamos sosteniendo un teléfono a 2 pulgadas de su rostro y tocando agresivamente la pantalla, invisible con un dedo. Claro, papá, porque si tuvieras la misma tecnología disponible para ti, todos la habrían ignorado. Es algo parecido a lo que me dice mi amigo. Siempre menciona cómo en su infancia jugaban en la calle y no estaban pegados a una pantalla. Yo le digo que si hubieran tenido videojuegos, seguramente también los hubieran jugado. Al final, la nostalgia a veces hace que la gente idealice el pasado. Todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Mi padrastro solía quejarse en voz alta y constante de que mi esposo no estaba dispuesto a viajar más de 6 horas al día como lo hacía cuando tenía la edad de mi esposo. Señalé que tal vez pasar 6 horas al día conduciendo en lugar de gastarlo con su familia podría haber contribuido al colapso de su primer matrimonio. Mi padrastro generalmente es genial, pero simplemente no tiene algunas cosas. A veces, la gente no ve la relación entre sus decisiones y sus consecuencias. Recuerdo que un amigo tenía un trabajo que le demandaba mucho tiempo, y siempre decía que no le quedaba tiempo para su familia. Al final, se dio cuenta de que esa falta de tiempo era el problema principal en su vida. Por suerte, decidió hacer un cambio y ahora se siente más tranquilo. Es curioso cómo las prioridades pueden afectar nuestras relaciones. Mi papá tiene 55 años y tengo 17 años y siempre se despierta sobre cómo la tecnología nos va a matar a todos, siempre que algo tan menor como su computadora se reinicie para una actualización o si Google tarda más de 5 segundos en cargar y luego se despierta sobre si había un toque solar y la red eléctrica sale, ya que todos los bancos son electrónicos que todos perderán dinero y cómo debe mantener dinero en su lugar, seguro en casa. Es curioso cómo a veces nuestros padres ven el mundo.
Mi amigo tiene un papá igual. Cada vez que algo sale mal con su teléfono o el wifi se va, empieza a hablar de apocalipsis digital. Siempre dice que deberíamos tener un plan B, como guardar dinero en casa. Mientras tanto, nosotros solo queremos ver memes y jugar. A veces, piensas que la tecnología no es tan mala. Mi verano sale, en mi día tenía un trabajo a tu edad. Fue tu día antes de 1924 porque soy legalmente demasiado joven para conseguir un trabajo. Tuve esa excusa hasta que llegué a 14. Cuando finalmente conseguí un trabajo. Estoy aburrido. En mi día, tuvimos demasiado que hacer. Estaba trabajando 2 trabajos y jugué con amigos afuera. Si no estaba siendo productivo, me golpearon. Todos ustedes son demasiado vago y lo tienen demasiado fácil en estos días. Cuando comenzaron las perturbinas, me puse a Reddit. No sé qué decir. Siempre me cuentan historias de cómo era su infancia, pero para mí es diferente. Mis veranos se pasaban de otra manera. Aprendí a valorar el tiempo sin tanta presión. Al final, lo de Reddit me sirvió para ver que no soy el único que siente que las cosas han cambiado. No está mal relajarse y disfrutar de la vida de otra forma. Mi padre se despierta sobre cómo podría conseguir un trabajo fácilmente cuando tenía mi edad. Me dice que soy perezoso porque actualmente tengo 18 años y voy a la universidad en aproximadamente un mes y medio. Padre sigue diciéndome que consiga un trabajo a pesar de que he solicitado toneladas. Sí, papá, es mucho más difícil para mí conseguir un trabajo hoy en día debido a mi rango de edad, niños dentro y fuera de la universidad, etc. He estado intentando durante meses, pero nadie me ha llamado o enviado un correo electrónico. Por alguna razón, la generación anterior cree que las personas pueden obtener trabajo tan fácilmente como lo han hecho. Entiendo lo que dices. A veces, los mayores no se dan cuenta de cuántos cambios ha habido en el mercado laboral. Cuando intenté buscar trabajo a tu edad, también sentí esa presión. En mi tiempo, conseguir algo no era tan fácil como ellos piensan. Igual, lo importante es seguir buscando y no desanimarse. La situación es diferente y tus esfuerzos cuentan. Al final, la perseverancia suele dar frutos. Mis padres constantemente me dicen cómo tenían que caminar por un bosque para llegar a la escuela y cómo el único entretenimiento que tenían eran cosas que encontraron en la basura. Mi papá siempre menciona que solo tiene un par de zapatos cada año cada vez que compramos. Sin mencionar la constante eres adicto a tu teléfono, cuando son en gran medida la razón por la que comencé a conectarme con más frecuencia para alejarme de ellos. Es interesante cómo las generaciones ven las cosas de manera diferente. Mis amigos también me cuentan historias similares de su infancia, como tenían que buscar diversión en lo simple. A veces, creo que nuestra adicción a la tecnología es una forma de escapar de esos momentos difíciles. Es como, mientras ellos vivieron cosas duras, nosotros lidiamos con otros tipos de presiones. Al final, todos tenemos nuestras propias batallas que enfrentar. Tengo 25 años y finalmente en condiciones de poder depositar un depósito para una casa en el Reino Unido. Pero mi padrastro sigue insistiendo en cómo en su día solo tuvo que poner 700 libras en su primera casa. Parece que no puede entender que literalmente he tenido que ahorrar casi 12K solo para depositar un depósito. En un piso. Padre de hijastro, bueno con ese dinero, ¿puedes comprar una casa? Yo, necesitaría al menos triple de eso para obtener una casa de tamaño decente. Además, quiero comprar un piso como solo yo padre de hijastro, Basaje, ¿puedes comprar una casa con eso? No. No, no puedo. Señor, dame fuerza. Es una situación común. A veces, la gente no entiende cómo han cambiado las cosas con el tiempo. Lo que era posible antes no lo es ahora. Tu paso a ser dueño de un lugar es un gran logro, y aunque tu padrastro no lo vea, estás haciendo lo correcto. Comprar un piso es una buena opción si vives solo. Hay que tener paciencia y seguir adelante con tus planes, sin importar lo que digan los demás. Mis padres eran así. ¿Por qué no sales y juegas? 2 cosas. Primero, los únicos niños que juegan afuera en nuestra área son 5. Segundo, creciste en el Medio Oeste y luego te mudaste al desierto en la costa oeste. Hay una gran diferencia en la exploración y el juego entre los bosques / granjas del Medio Oeste y el desierto / subdivisiones abiertos de más de 115 grados. Entiendo eso. Crecer en un lugar puede influir mucho en cómo nos vemos. En mi caso, mis padres también me decían que saliera. Pero en mi barrio no había mucho que hacer. No es lo mismo que explorar un bosque o jugar en un campo.
A veces, la geografía solo no ayuda, especialmente cuando el clima es muy extremo. Al final, cada lugar tiene sus propias limitaciones. Tampoco se trata solo de asientos de seguridad. La crianza de los hijos ha cambiado mucho de los 26 años que nací. Piensan que nada ha cambiado. Mi mamá hace esto todo el tiempo. ¿Qué quieres decir con que tengo que lavarme las manos antes de sostener al bebé? ¿Qué quieres decir con que no puedo agregar cereal de arroz a la botella a los 4 meses? ¿Qué quieres decir con que no se me permite azotar a tu niño pequeño? Y cada vez que digo que no recibo su conferencia sobre cómo era muy diferente cuando me criabas. Mi criterio es, criaste a tus hijos de la misma manera que lo hicieron tu madre y tu suegra. Eso, por lo general, les deja sin respuesta. Mi hermana, primo, y yo le decíamos a mi otra hermana que constantemente hacía comentarios negativos sobre todo. Durante 30 minutos, cada vez que hizo un comentario negativo, decíamos comentarios negativos. El tío subió las escaleras, escuchó lo que estábamos haciendo y dijo, ¿no es señalar un comentario negativo en sí mismo un comentario negativo? Comentario negativo, papá. Esa dinámica suena divertida. Recuerdo una vez que hicimos algo similar con un amigo. Cada vez que se quejaba, le decíamos queja. Al final, también nuestro otro amigo se unió y fue un ciclo sin fin. Lo gracioso fue que, al final, se rió de sí mismo y ya no se quejaba tanto. A veces solo hay que poner las cosas en perspectiva. Padres, bueno, enviaste a la solicitud hace 3 días. ¿Por qué no les llamas y ves cuál es el estado? A los empleadores les gusta verlo tomando la iniciativa. Sitio de trabajo del empleador, no nos contacte con respecto al estado de su solicitud. Nos comunicaremos con usted si deseamos avanzar con su aplicación. Yo, si llamé a ellos, podrían preocuparse mucho más por mi aparente incapacidad para seguir las instrucciones que mi iniciativa, para hacer una llamada telefónica. Oh, Dios mío, esto. Decir llamé todos los días podría haber funcionado en los años 70, pero en la actualidad eso solo lleva tu solicitud al tacho de basura. Creo que sería más fácil explicarle esto a una pared que intentar hacerlo con alguien tan tradicional. Querido señor, no estás bromeando. Pasé horas solicitando trabajos en línea. Horas a horas, ¿de qué se trata de todos modos? ¿Por qué tiene que reformatear su currículum 56 veces a cada aplicación individual? Y él tendrías un trabajo si obtuvieras esa maldita computadora y simplemente fuiste y solicitó, fue inducir la ira. Obtener dolores de cabeza nuevamente solo pensando en ello. He dedicado horas y horas solicitando empleos en línea. Es realmente frustrante. Pasé 4 horas completando un perfil de personalidad poco útil y me han tomado meses para dar una respuesta negativa. Este proceso de aplicación en línea es una verdadera pesadilla. Ese es mi papá hace unos años. Quería que comprara su propiedad de amigos que tenían una casa de un dormitorio, un garaje de 2 autos y 40 acres de tierra por $100,000. No es muy malo, ¿verdad? Bueno, no tenía electricidad, estaba a 2 horas de donde trabajaba sin perspectivas de trabajo para mí. Un pozo superficial que no podía obtener suficiente agua de manera confiable durante todo el año y además de todo tenía deudas en las colecciones que estaba tratando de pagar. Me llamaba cada 2 días para decirme qué gran oportunidad es para mí y cómo compró su tierra cuando tenía 19 años, etc. Es una historia interesante. Tu papá realmente creía que era una buena oportunidad. Pero hay que pensar bien las cosas, sobre todo con deudas y sin electricidad. A veces, las oportunidades que parecen buenas pueden tener más problemas de los que valen. Es complicado cuando la presión viene de alguien cercano. Al final, uno tiene que hacer lo que mejor le parezca. Hay un dicho que dice algo como, la primera generación funciona, la segunda generación mantiene, la tercera generación lo sopla todo y la cuarta generación funciona para recuperarlo. Y luego el ciclo se repite con el quinto, el sexto, el séptimo, y así sucesivamente en generaciones hasta que casi no queda nada de la primera generación. He escuchado a personas de Arabia Saudita expresar, mi abuelo montaba un camello, mi padre montaba un camello, yo conduzco un Mercedes, mi hijo conduce un Land Rover, su hijo manejará un Land Rover y su hijo volverá a montar un camello. Mis abuelos le dijeron que a mis padres cuando crecían. Todos mis bisabuelos son de Polonia, pero emigraron a Estados Unidos a finales de los años 20 años. Todos ellos aprendieron inglés, pero generalmente hablaban polaco en casa porque era más fácil. Entonces, todos mis abuelos aprendieron el polaco como su primer idioma,
Pero rápidamente aprendieron inglés como estaban en Estados Unidos. Pero mis abuelos dejaron de hablar anuncio polaco, crecieron. Entonces, mis padres junto con mis tías y tíos nunca aprendieron más de unas pocas palabras de polaco, ya que mis abuelos solo lo hablaban en ocasiones cuando tenían compañía de habla polaca o no querían que sus hijos supieran lo que estaban diciendo. Luego se quejaron de que ninguno de sus hijos podía hablar el idioma a pesar de que nunca intentaron que aprendieran el idioma. Recoger el teléfono en la casa de la abuela era una experiencia única. Era un constante intercambio de saludos en polaco, y yo solo pensaba un momento, déjame buscarla. La diversión de esos momentos siempre quedará grabada en la memoria, con el bullicio y la alegría de la conversación familiar. Esta es exactamente la razón por la que tengo problemas para expresar mis emociones o mis pensamientos personales sobre las cosas ahora, porque cada vez que lo hacía en mi casa, mis padres no serían completamente solidarios. Si me sentía triste, se enojaron conmigo por no ser social. Si estuviera feliz de que me cuestionen por ser feliz, y si no fuera expresivo, se enojarían conmigo por no mostrar emoción. Y cada vez que intentaba dar mi opinión sobre los asuntos, simplemente decían que me equivocaba y no me dejaba explicar mi razonamiento para mi opinión. E incluso me enojaría si intentaba defender mis opiniones. Entiendo. A veces, la presión de los padres puede hacer que te sientas atrapado. No es fácil lidiar con la falta de apoyo cuando intentas ser tú mismo. La comunicación es clave, y cuando no la tienes, puede ser difícil abrirse a los demás. Lo importante es aprender a validar tus propios sentimientos y opiniones, aunque los demás no lo hagan. Cada uno tiene derecho a expresar lo que siente sin miedo al juicio. ¿Puedo decirte por qué? ¿Miedo? Supongo que están guardando lo que no gastan. A veces, ser extremadamente pobre te hace frívolo con dinero. Y a veces te hace extremadamente cuidadoso porque nunca quieres volver a estar en esa posición. El miedo puede ser paralizante y también podrían querer dejar algo para sus hijos, una ventaja que nunca tuvieron. Entiendo. La pobreza puede hacer que la gente sienta miedo. Algunos ahorran para no volver a esa situación. Otros, sin embargo, pueden ser más descuidados con el dinero, porque han vivido lo peor. La preocupación por el futuro también hace que quieran dejar algo a sus hijos, como algo de seguridad. Es un ciclo complicado que afecta cómo manejan sus finanzas. A veces no hay que ayudarlos, pero a veces solo lleva un tiempo. Tuve que mostrar un gráfico de rendimiento por dólar para que mi madre dejara de comprar el más barato de muchas cosas. Estaba comprando 5 o 6 o algo por unos pocos dólares, cuando una alternativa para 2 o 3 veces el precio duró 10 veces más. Y no fue un caso que no podía pagar más, ella era simplemente barata. Lo mismo para comprar cosas a granel. Ella compraría algo porque el $/artículo lo hizo mejor valor, pero la frecuencia de uso significaba que debido al desperdicio en realidad estaba gastando más $/artículo, que en realidad era utilizable que si hubiera comprado menos para empezar, incluso con el precio de $/artículo ligeramente más alto. A veces, no hay forma de ayudar a alguien, pero otras, solo toma un tiempo. Recuerdo que le mostré a mi mamá un gráfico de rendimiento por dólar para que entendiera por qué no debía comprar lo más barato. Compraba varias cosas por unos pocos dólares, pero algo más caro duraba mucho más. Al final, comprendió que a veces lo barato sale caro. Fue un buen ejemplo de cómo a veces hay que mostrar lo obvio. A los padres parecen encontrar realmente difícil saber que no quieres hijos. Parecen pensar que solo estás diciendo eso porque nunca has estado cerca de los niños, o aún no has encontrado esa persona especial. Como lo estás diciendo como una negación de algo que le falta en su vida. No, no quiero niños, porque nunca he sido una persona grande para niños. No me emociona interactuar con los bebés. Tener y criar hijos es un haz costoso. Puedo proporcionarme cómodamente a mí y a mi gato. Entonces, lo siento, los padres, pero tendrás que lidiar solo con tener un abuelo. Mi tía solía comentarme que desearía tener hijos cuando conociera a la persona especial. Estoy casado, y ya lo estaba en ese entonces. La comunicación entre nosotras se ha interrumpido. También lamento que mis clases sean mucho más difíciles porque se enseña más porque tenemos más información hoy que en su día. También lamento que realmente me asignen la tarea que en realidad puede ser difícil, al tiempo que solo tiene una semana para hacer un proyecto que tendría un mes que hacer. Lamento haber tomado clases de nivel universitario en la escuela secundaria, cuando estaba tomando el equivalente de clases de nivel de primer año en su último año. Entiendo. A veces parece que las generaciones se enfrentan a diferentes desafíos. Recuerdo que un amigo siempre mencionaba cómo su experiencia en la escuela era más exigente.
Tenía que estudiar más y aprender cosas que nosotros no hicimos hasta la universidad. A veces, se sentía abrumado, pero también es interesante ver cómo las cosas cambian con el tiempo. Cada uno tiene su propia carga y sus propias expectativas. Así es. Muchos padres dicen que quieren que sus hijos tengan una vida mejor que, pero muchos padres no lo significan de verdad. Muchos padres dicen como no quieren que sus hijos sean criados como lo fueron, pero luego terminan criándolos casi exactamente de la misma manera. No digo a todos los padres, pero muchos terminan haciendo exactamente las mismas cosas que sus propios padres, mientras que dicen que lo tenían peor cuando eran niños para justificar lo que están haciendo. Es curioso cómo algunos padres dicen querer lo mejor para sus hijos, pero terminan repitiendo los mismos patrones que vivieron. Se quejan de su crianza y luego replican esas experiencias. A veces, parece que no se dan cuenta de que están creando un ciclo. No todos son iguales, claro, pero es común ver cómo la historia se repite. Finalmente, parece que muchas veces lo que se busca es una forma de justificar el pasado. Siempre odio este argumento. Mira lo que puede hacer un teléfono moderno. Al usar todas sus diferentes funciones, generalmente está tomando menos tiempo del que habrían hecho en el día realizando esas funciones en sus componentes sueltos. Además, ¿cómo es mejor gastar las tardes frente a un televisor? Dedicas demasiado tiempo a las pantallas, ven a socializar, mientras permaneces sentado frente a un televisor, ignorando por completo a quienes se encuentran en el mismo lugar. Yo con deportes creciendo. En la escuela secundaria decían, ¿por qué no te unes al equipo de natación? Después de no dejarme hacer nada de atletismo/diagonal jugar afuera durante los primeros 13 años de mi vida. Luego dijeron, cuando eres mayor no puedes quejarte de nada porque le dimos todas las oportunidades, etcétera, etcétera. Lo cual es un poco estúpido. Mi padre me dijo que debo estar en casa a las 4 de la tarde todos los días para cuidar a mi hermano pequeño hasta que mi madre regrese del trabajo. Además, me preguntó por qué no participo en actividades extracurriculares, ya que solo voy a la escuela y paso tiempo en casa. También me mencionó que no puedo tener un trabajo a medio tiempo porque debo concentrarme en mis estudios y se sorprendió de que mis amigos y yo pasemos tanto tiempo en la biblioteca en lugar de ir de compras. Mi mamá seguía diciéndome que busque una escuela de manejo. Bueno, descubrí que hay una distancia a pie de mi escuela que cuesta alrededor de $300. Le cuento y ella nunca me inscribe para clases o me dice que me registre para clases. Luego me pide nuevamente que busque una clase y el ciclo se repita durante 2 años hasta que cumpliera 17 años y me dijo que ni siquiera me molestara en buscar clases ahora, ya que pronto tendré 18 años y podré tomar la clase de un día en lugar de las clases de 3 semanas. Ella procede a enojarme todos los meses que aún no puedo conducir y ha estado más apoyando a que mi hermano obtenga clases que lo que era conmigo. No tenía nada que ver con el dinero, así que no se trataba de que me dijera que buscara clases más baratas ni nada. Es curioso cómo a veces las cosas se alargan. Mi amigo pasó por algo similar con su madre. Siempre le decía que buscara clases, pero nunca lo apoyó realmente. Al final, se siente frustrado, ya que ve que su hermano recibe toda la atención. Al final, parece que la comunicación se pierde y las expectativas nunca se cumplen. A veces solo se necesita un poco más de apoyo. Soy demasiado alto para sentarme en el mismo asiento que alguien más en el autobús, soy joven y aterrorizado de conducir solo. Es incómodo de cualquier manera, aunque usar el automóvil significaría menos tiempo dentro del vehículo. También el autobús me lleva a la escuela 1 hora 5 minutos antes de que comience la clase. Es hora de que podría estar usando para no ser privado de la tarea y otras necesidades humanas. Entiendo lo que dices. A veces, el transporte público puede ser un verdadero lío, especialmente si no te sientes cómodo. Esa hora de espera en la escuela podría ser mejor aprovechada para descansar o hacer otras cosas. No todos pueden manejar, y es normal sentirse incómodo en ciertas situaciones. Tal vez podrías buscar otras rutas o alternativas para hacer el viaje más llevadero. Cuando estaba recién salido de la escuela secundaria, estaba muy protegido en cuanto a las formas del mundo moderno. Solo conocía a mis padres formas anticuadas de hacer las cosas. Estaba tomando clases de comercio en la universidad local y solicité conseguir un trabajo en una pasantía que había estado haciendo. Mi madre me dijo que llamara al gerente de contratación o que aparezca allí al menos 2 veces al día todos los días, porque eso mostraría tanto iniciativa como determinación y que puedo seguir las cosas. Después de varios días de incómodo silencio, seguido de ella no está de la recepcionista, el gerente de contratación finalmente se puso por teléfono conmigo y me arrastró uno nuevo por ser agresivo, acosador límite y extremadamente poco profesional. Estaba atónito y llorando.
Fui una de las pocas personas de mi clase de comercio que no fue contratada en su pasantía. A veces, las intenciones de nuestros padres no se alinean con la realidad. Después de terminar el colegio, intenté seguir el consejo de mi madre y eso no salió como esperaba. La sensación de ser rechazado por ser demasiado insistente fue dura. En momentos así, aprendes que hay maneras más sutiles de demostrar interés. A veces, es mejor tomar un enfoque diferente. Al final, todos enfrentamos fracasos y aprendemos de ellos. He visto mucho esta queja. En realidad, soy un desarrollador web para muchos negocios excelentes. Hay tantas empresas que no toman aplicaciones en línea. Si tienen menos de 50 empleados y no son parte de una cadena o algo así, casi nunca lo hacen. Y las empresas con 5 a 50 empleados a menudo son algunas de las mejores para trabajar. Conseguí uno de los trabajos más importantes de mi vida siguiendo los administradores de la oficina de una empresa que supuestamente ya había ocupado el puesto. Incluso tenían un departamento de recursos humanos y aplicaciones en línea. La convencí para que pasara mi información sobre los diversos departamentos de la empresa. Tuve un trabajo en una semana. Tenía solo 20 años. Golpear el pavimento todavía funciona. En una ocasión, realicé una llamada para preguntar sobre el estado de una solicitud. Me respondieron que si volvía a llamar, mi solicitud sería desechada, y que solo se pondrían en contacto conmigo si estaban interesados. Trabajo en recepción en un lugar que muchos adolescentes quieren postularse para trabajar, pensando que será divertido, y no un dolor en el trabajo de culo que es caliente, aburrido y mal manejado. Entran, padre justo detrás de ellos que están sonriendo y empujando al pobre niño, preguntándome si estamos contratando. Les digo que se conecten y completen nuestra solicitud, y el padre generalmente entra en ese punto para preguntar qué posiciones estamos contratando. Lo siento, no lo sé. Hemos estado obteniendo muchas aplicaciones, llenamos una en línea. Después de eso, los niños llaman para controlar su solicitud y les digo que envíen un correo electrónico a nuestro gerente de negocios. Un par de estos niños siguen llamando al estado de su aplicación. No sé, niño. Envía un correo electrónico a mi gerente. Sé que sus padres les dicen que sigan llamando. Me siento mal por los niños, lo entiendo, traté con lo mismo de mis padres. Pero también estoy cansado de recibir estas malditas llamadas. Entiendo lo que sientes. Es habitual que los padres sean sobreprotectores con sus hijos, pero también puede ser molesto. Recuerdo cuando intenté conseguir un trabajo de verano y mis papás me insistían en preguntar por la solicitud. Al final, solo quería que me dejaran manejarlo. Es un lío tener que lidiar con tanto acoso, pero al final solo tienes que hacer tu trabajo. Es un ciclo que nunca parece terminar. Mi suegra perdió su trabajo hace unos 8 años. Buscó algunos listados de trabajo, eligió un trabajo, envió su currículum y esperaba que la llamaran de inmediato para contratarla. Por supuesto que ella nunca escuchó nada de ellos. Estaba conmocionada y confundida y rápidamente dejó de buscar un trabajo nunca más porque no podía manejar el rechazo. ¿Qué ocurrió después? ¿Acaso siguió adelante ofreciendo consejos completamente desactualizados que nadie había solicitado? A mis padres les encanta hablar de cómo fueron golpeados a una pulgada de sus vidas por sus padres por cosas que, supuestamente me salgo, una de las más ridículas que sostienen mis palillos mal. Luego hablan de cómo su madre los perseguiría por la casa por la mañana y se divertirían al ser mocosos, alrededor del vecindario y solo se irían a casa una vez que todos durmieran. Sostengo los palillos de manera incorrecta debido a un incidente en el que me lastimé la mano, lo que resultó en 2 dedos torcidos. Mi pareja y mis suegros desean que tengamos hijos, pero no puedo evitar sentirme desencantado con la crianza. Lo más desafortunado es que soy consciente de mi poca paciencia, similar a la de mis padres, y me preocupa no poder romper ese patrón. También soy disgrama. La gente no me cree cuando les digo que mi escritura a mano es excepcionalmente mala, ya que nunca es lo mismo 2 veces. Nunca tuve un problema con la lectura, pero siempre me pusieron en clases de lectura correctiva. Una vez que finalmente se me permitió usar una computadora para tareas escritas, y en realidad podría ser leída por el maestro, mágicamente pasé de la remedia a la acelerada, en menos de un semestre. Es curioso cómo la gente a veces no entiende lo que realmente enfrentamos. Recuerdo que tenía un amigo con dislexia. Siempre tuvo problemas con la escritura y la lectura, pero cuando empezó a usar su computadora, todo cambió. Se volvió mucho mejor, como si esa herramienta le diera una nueva oportunidad. La tecnología puede ser una gran ayuda para quienes tienen dificultades. Esas experiencias a veces son subestimadas por los demás.
Si eres decente en cursive, puede ser mucho más rápido que la impresión. También es útil para cuando toma notas para un tema que no se traduce bien en una computadora. Por ejemplo, las notas basadas en matemáticas y ciencias a menudo no tienen mucho sentido hacer en una computadora debido a la necesidad de ecuaciones y diagramas. Tengo menos de 18 años y definitivamente me alegro de haber aprendido cursivo en Elementary. También realmente no es mucho trabajo. Nos llevó alrededor de 2 periodos de clase para aprender todas las cartas y una semana o 2 hasta que nos hicimos competentes cuando aprendí en tercer grado. Creo que la dificultad de aprender cursiva a menudo se exagera. Aprendí a escribir en cursiva en la escuela primaria y la verdad, me ha ayudado bastante. Especialmente en materias como matemáticas y ciencias, donde los diagramas y ecuaciones son clave. Fue rápido, solo tardamos un par de clases para dominarlo. La gente a menudo dice que es difícil, pero yo creo que es más fácil de lo que piensan. Ahora puedo tomar notas de forma más eficiente. Nací al final del 89, así que obviamente no tengo absolutamente ningún recuerdos hasta alrededor de 1993. Quiero decir, seguro que a principios de los 90 todavía se parecía mucho a los años 80, pero no siento nostalgia hacia los años 80. Simplemente los asocio con eso, es lo que era el mundo antes de venir. 1996 a 2000 son mis años nostálgicos máximos. Entiendo eso. Nacer en 89 significa que no tienes recuerdos de la década anterior. Es curioso cómo la nostalgia se forma en esos años formativos. Para mí, los años 90 también son marcados por momentos importantes, como la música y la cultura pop. Es como si esos años definieran nuestra infancia y la forma en que vemos el mundo ahora. A veces, hablar de esos recuerdos te hace sentir conectado con cosas pasadas. Sí, mi padre recientemente me dijo que mi deuda de préstamos estudiantiles y mi esposo es casi tanto como pagó por su primera casa. No, en primer lugar, son 2/3 de lo que cuesta esa casa, y con la inflación es inferior a 1/3. Pero no voy a tratar de discutir con él sobre eso, porque estoy de acuerdo en que es una gran deuda y que necesitamos trabajar para que se vaya lo mejor que podamos. Es curioso cómo cambia la perspectiva con el tiempo. Recuerdo que la deuda estudiantil de mis amigos siempre era un tema complicado. A veces, les decía que gestionar esa deuda podía ser como lidiar con una hipoteca sin tener casa. Es un peso que muchos cargamos. Al final, lo importante es buscar opciones para reducirla. Todos queremos liberarnos de esa carga. Exactamente. Si todos siguen abriendo camino, ¿quién va a ocupar el puesto en la parte inferior? Tomé un curso de tecnología de farmacia de 4 meses en el colegio comunitario local y mi padre decía, si sigues estudiando duro, podrías convertirte en farmacéutico. Vas a pagar por 10 años de escuela para que me convertirá en médico, básicamente. Una persona cercana siempre dice que se puede alcanzar el éxito trabajando duro y obteniendo aumentos, siempre que se permanezca en la empresa. Sin embargo, en un entorno sindical, es evidente que hay un límite salarial que ya se ha alcanzado. Las oportunidades de ascenso dependen de la antigüedad de los demás en la organización. Esta idea es difícil de aceptar para algunos, ya que cuestiona la validez de sus consejos sobre el camino hacia el éxito. Sin mencionar que las horas pueden ser imposibles de trabajar y no vale la pena cuando pueden contratar a un niño de 18 años sin restricciones. Mi último trabajo de secundaria solo tuvo 3 turnos posibles, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, solo uno de esos turnos es posible para un estudiante de secundaria, y solo había 2 espacios por día para ese puesto. Finalmente, tuvimos que dejar de tomar solicitudes ya que teníamos demasiadas en el personal y tendríamos que reducirlas. Horas para los demás que tal vez solo trabajaron un día. Luego pelearíamos durante los turnos de fin de semana, ya que nos gustaría tener un día de 8 horas si pudiéramos. Recuerdo que en mi último trabajo en la secundaria, solo había 3 turnos y era complicado conseguir horas. Solo uno era viable para nosotros, y al final tuvimos que dejar de contratar porque ya había demasiados empleados. La pelea por los turnos de fin de semana era real, solo queríamos asegurarnos de tener un día de 8 horas. Era un lío, y todo para un trabajo que no valía tanto la pena. En aquel entonces, cosas como esta se tomaban como un hecho y no es gran cosa la mayor parte del tiempo. Probablemente ni siquiera ponen la misma categoría que las cosas que ven en las noticias porque eso está sensacionalizado. Y el problema es que las cosas viejas no se hicieron lo suficientemente grandes. No es que las cosas nuevas estén demasiado enfatizadas, pero eso no se les ocurre. Es interesante cómo aceptamos ciertas cosas sin cuestionarlas. A veces, la gente se centra más en lo que ocurre ahora,
olvidando que lo que pasó antes también tiene su peso. Muchas historias se quedaron en el aire, como si fueran normales, y no se les dio la importancia que merecían. Es un ciclo curioso, donde lo nuevo parece tener más impacto que lo viejo, aunque ambos son importantes para entender nuestro contexto. Más o menos lo que hice. Comencé a explicarle la dilatación del tiempo muy rápido y le pedí que me lo repitiera por palabra por palabra. No hace falta decir que no me habló porque yo era arrogante y arrogante porque era buena en la ciencia y no lo era. No hay fin para esto, dejé de hablar con ella sobre cómo va la escuela, ya que cada vez que menciono lo difícil que es que lo compara con su tiempo en la escuela. Hay personas con las que es imposible discutir. La universidad es muchísimo más desafiante que la secundaria, especialmente en disciplinas STEM. Estudiar química y enfrentar el próximo semestre con química orgánica y cálculo 2 es una experiencia única. Comparar ese nivel de dificultad con el de la secundaria sencillamente no tiene sentido. Como padre de un 4 yo, el argumento, porque lo dije, es realmente lo único que a veces puedes hacer. Todavía no entienden completamente la razón. Pero, por otro lado, mientras mantenga la calma y muestre las consecuencias, generalmente pueden obtenerlo. Por ejemplo, a mi hijo le gustaba morder cada vez que se enojaba. Intenté razonar y por qué lo dije y nada funcionó. No fue hasta que lo senté y le mostré que morder duele, tomó su brazo y mordisqueó ligeramente, y hay mejores maneras de desahogar su frustración de que finalmente dejó de morder. Ahora solo hace pseudo-gimnásticos enojados en toda la casa. A veces la crianza es complicada. Recuerdo que mi amigo tuvo un problema similar con su hija. Ella también tenía problemas para manejar su ira. Intentó muchas cosas hasta que decidió mostrarle cómo expresar sus emociones de forma más saludable. Al final, encontró una buena manera de canalizar esa energía. Ahora, en lugar de hacer berrinches, ella hace dibujos o juega al aire libre. Es más fácil cuando aprenden a comunicar lo que sienten. Exactamente, estoy haciendo tareas y mis padres comienzan a hablar conmigo esperando que detenga por completo lo que estoy haciendo para prestar atención a lo que están diciendo porque aparentemente no puedo prestar atención mientras lavaba los platos que me pidieron que me lavara. Y cuando seguí lavando los platos mientras respondía a lo que dicen, se enojaron y comienzan a decir cómo soy irrespetuoso por no prestarles atención completa y absoluta, a pesar de que yo hacía los platos que me pidieron que hiciera. Es un poco raro cuando eso pasa. Estás ocupado con algo que te dicen que hagas y aún así esperan que dejes todo para escucharlos. A veces parece que no entienden que puedes hacer dos cosas a la vez. También he tenido momentos así, donde solo intentas ser eficiente y te dicen que no estás siendo respetuoso. Es frustrante. Mi papá, tienes un toque de queda a las 4 de la tarde. Debes estar en casa a las 4 de la tarde todos los días para cuidar a tu hermano pequeño hasta que mamá llega a casa del trabajo. También mi papá, ¿por qué no estás involucrado en actividades de currículo adicional? Todo lo que haces es ir a la escuela y luego caminar por la casa. No tienes amigos. Mi papá, no puedes conseguir un trabajo a tiempo parcial, debes concentrarte en tu educación. Mi papá, ¿deberías salir más? ¿Qué? No, no te daré dinero de bolsillo, ve a buscar algo gratis que hacer. También mi papá, ¿por qué tú y tus amigos siempre pasan el rato en la biblioteca? No, los niños no van a tu edad al centro comercial. Mis padres me dicen que no debo buscar un trabajo a tiempo parcial, ya que debo concentrarme en mis estudios. Por otro lado, me comentan que es importante adquirir experiencia a través de trabajos temporales. También critican mi empleo en la tienda, considerándolo poco confiable. No sé qué quieren verdaderamente que haga, ya que sus opiniones parecen contradictorias. Es un poco divertido que solo haya tenido trofeos de participación en los deportes. Todos mis trofeos de ajedrez tuve que jugar lo suficientemente bien y ganar. Y todo fue cuando yo tenía la misma edad. Los trofeos de participación deportiva no fueron para nosotros, fue para los padres que pensaron que su hijo era el próximo John Elway. Existen dos tipos de padres que otorgan trofeos de participación, el fracaso no es importante, no quiero que mi hijo aprenda a enfrentarlo. ¿Y cómo puedes decir que mi hijo no es lo suficientemente bueno? Van a llegar a la final como siempre he anhelado. Como alguien que ha trabajado en la industria de la tecnología del consumidor durante muchos años, puedo decirle exactamente por qué es esto. Los niños carecen de miedo. Los niños presionarán muchos botones y descubrirán qué hacen. Así es como aprenden a abrir YouTube y hacerlo más fuerte, así como que botones requieren que mamá y papá se involucren. Los adultos tienen este temor innato de que presionar botones arruinará algo. Entonces no lo hacen.
Están siendo paralizados por el temor de que nunca terminen descubriéndolo por sí mismos y luego afirman que no se hace con su generación en mente. Es curioso cómo los niños exploran sin miedo. Recuerdo a un amigo que dejó su tablet al alcance de su hija. Ella empezó a tocar todo y, en cuestión de minutos, ya estaba viendo videos y creando un perfil. Mi amigo, por otra parte, siempre dudó en tocar configuraciones. Esta diferencia entre generaciones realmente afecta cómo interactuamos con la tecnología. Al final, la curiosidad de los niños les ayuda a aprender rápido. Mis padres tomaron un segundo trabajo vendiendo relojes falsos en un mercado dominical, para que pudieran comprar su primera casa. Gano alrededor de 100K y me mudé a una ciudad lejos de amigos y familiares, solo para comprar una casa más antigua de lo que alguna vez tuvieron. Me encantaría pasar un par de horas el fin de semana, vendiendo mierda, comprar una casa. En lugar de más de 20 horas, tiempo extra cada semana. Es interesante ver cómo tus padres buscaron oportunidades para mejorar su situación. Vender relojes falsos en el mercado suena como una jugada arriesgada, pero al final, lograron comprar su casa. Ahora que tú trabajas tanto solo para tener algo un poco mejor, es normal extrañar esos días más sencillos. A veces, pasar el tiempo haciendo algo más informal podría ser un buen cambio de ritmo en vez de tanto esfuerzo. Una vez me quejé a mis padres de que me dolía el oído durante 2 días. Emploró la hora hasta el punto de que estaba gritando mientras intentaba dormir. En medio de la noche sentí que mi oído explotaba con líquido, pero finalmente estaba libre de dolor para poder dormir. La mañana siguiente, mi cara y mi almohada estaban cubiertas de sangre, cera de oído y pus. Luego me creyeron, y me llevaron a un médico especializado, que no puedo deletrear en inglés, otorrinolaringólogo. En inglés, se les conoce como médicos de otorrinolaringología. A menudo, se les llama doctores de ORL, pronunciando cada letra por separado. Mi madre finalmente se despertó con esto hace unos años justo después de la recesión. Ella siempre me tragaba por no tener barra diagonal buscar trabajo, y siempre le decía que yo estaba mirando, nadie estaba contratando. Luego fue despedida de su trabajo de más de 15 años, y adivina lo que mamá. La gente todavía no está contratando. En realidad se disculpó conmigo cuando se dio cuenta de lo difícil que era conseguir un nuevo trabajo. A veces, las cosas se ven desde otra perspectiva. Mi amigo tuvo una experiencia similar con su madre. Siempre le decía que buscara trabajo, pero no había mucho disponible. Después de perder su empleo de años, empezó a entender las dificultades. Su relación mejoró tras esa charla. Al final, ambos aprendieron un poco más sobre empatía y la realidad del mercado laboral. A veces, la vida te enseña lecciones difíciles. La primera casa de mis padres fue de $33K que vendieron por $1,20 millones. Sí, esto fue de 1982 a 2007, pero aún así, pagaron la casa en 5 años. Con uno de ellos trabajando a tiempo parcial. Soy cirujano, por lo que no es como si no haya hecho monedas, pero incluso no puedo pagar una casa de 4 dormitorios y 2 baños en 5 años. Es interesante cómo el mercado inmobiliario ha cambiado. Lo que mis padres lograron en ese tiempo parece casi imposible hoy. Creo que la situación económica y los precios han hecho que comprar una casa sea más complicado. Nunca pensé que sería tan difícil. A veces, me pregunto si alguna vez podré alcanzar esa meta de pagar una casa tan rápido. La vida es un poco más complicada ahora, eso es seguro. Sostengo mis palillos mal porque una vez mi papá me dio la mano y ahora tengo 2 dedos torcidos. Mi esposo y mis suegros quieren que tengamos hijos. Pero estoy súper hastiado sobre la crianza de los niños. Lo triste es que sé que tengo tan poca paciencia como mis padres y no sé si puedo romper el ciclo. Suena complicado lo de los palillos y la mano de tu papá. A veces, las experiencias de la infancia nos marcan. Sobre tener hijos, es normal sentirte así, especialmente si ves patrones en tus padres que no te gustan. Romper ciclos puede ser difícil, pero reconocerlo ya es un buen paso. Tal vez podrías hablar con alguien de esto, te puede ayudar a aclarar tus pensamientos. En realidad tuve una discusión con mi madre ayer sobre esto. Porque mi abuelo ganó un salario en los años 80 que equivale a un salario de 8.000 por mes hoy si observa la inflación. Por supuesto, alguien que trabaja en el mismo campo hoy todavía gana el mismo salario que en ese entonces, así que hoy es un salario bastante bajo en el mejor de los casos. Pero en aquel entonces podrías vivir muy bien y acumular ahorros. Es curioso cómo cambian las cosas con el tiempo. Recuerdo que mi abuelo hablaba de cómo era su vida con ese salario.
Ahora, ver que la misma cantidad no llega a cubrir lo básico es raro. A veces, discutes con la familia sobre estos temas y te hace pensar en la diferencia entre generaciones. Es un tema que siempre provoca debate, pero también nos une al recordar esos tiempos. Mi papá siempre intenta decirme que puedo trabajar hasta la cima y obtener un aumento y todo esto, si me quedo con la empresa. Ok, trabajo en un sindicato, puedo ver el límite salarial y estoy en eso. No puedo ser promovido hasta que todos con más antigüedad sean promovidos primero. Absolutamente se niega a creer esto, porque eso significaría que su experiencia y consejo sobre cómo tener éxito es basura, y estaría en la tierra si tuviera que hacerlo de nuevo hoy. A veces es complicado hacer entender a nuestros padres cómo funciona el trabajo hoy. Mi amigo tuvo un problema parecido con su padre. Él pensaba que solo trabajando duro obtendría ascensos, pero la realidad era diferente. Había un límite en su salario por su sindicato y la política de promociones no estaba de su lado. Es difícil cuando nuestras experiencias desafían las creencias de quienes nos enseñaron. Oye, te siento en un nivel espiritual. Estoy a punto de comenzar mi doctorado en células y biología molecular este otoño. Mi padre acaba de terminar su título asociado en la generación de la generación después de tomar clases después del trabajo durante 10 años. Mamá consiguió que sus asociados sean como los años 70 al ser secretario. Tampoco tengo una idea remota de lo que hago. Acabo de argumentar el otro día tratando de explicar su concepto de genes es muy incorrecto. Pero no. No tengo idea de lo que estoy hablando. La universidad simplemente no te enseña cómo es el mundo real. Entiendo eso. A veces es frustrante cuando la familia no comprende lo que haces. Recuerdo que tuve una conversación similar con un amigo sobre su trabajo en biología. Pasaba horas explicándole conceptos complicados y parecía que solo se confundía más. La educación muchas veces se siente alejada de la realidad. La vida y la investigación son mucho más complejas que lo que se enseña en clase. Mi papá, no puedes conseguir un trabajo a tiempo parcial, debes concentrarte en tu educación. Este resuena conmigo. Mis padres, necesitas hacer algunos trabajos a tiempo parcial para desarrollar tu experiencia. También mis padres, el trabajo de su tienda minorista se ve sombreado como el infierno. Déjalo y concéntrelo en tu educación. ¿Qué diablos quieres, viejo? La situación era así: abandona ese trabajo, debes cuidar de tus hermanos pequeños. ¿Estudiar? Eso es lo de menos, lo que importa es que cuides de ellos. No, no te voy a pagar. Semi-relacionado jugando a Diablo 1 bastante joven, en la computadora familiar, papá sobre mi hombro gritándome que estoy haciendo algo mal. Luego, él llega a jugar y estoy mirando sobre su hombro y le grito por hacer algo mal. Terminó siendo, ¿es así como es cuando hago esto? Y detuvo los juegos de asiento trasero después de eso. Al final, la situación se convirtió en una reflexión: ¿así se siente cuando hago esto? Desde ese momento, decidió dejar de interferir en el juego de los demás. La espera continúa. No tuve la misma experiencia, pero sufrí una infección del oído una noche en mi infancia y fue traumático, todo lo que quería que el dolor se detuviera y era demasiado tarde para ir a la atención urgente, supuestamente, no lo suficientemente grave como para garantizar ir a la sala de emergencias. Así que pasé la noche con mi madre acunándome mientras lloraba y sacudía de dolor. Lamento saber que tenías que pasar por eso, suena aterrador. Eso suena muy duro. Recuerdo una vez que me desperté en medio de la noche con un dolor de muelas horrible. No podía hacer nada, así que solo me quedé en la cama, intentando ignorar el dolor. Mi madre también me cuidó, y su presencia me ayudó un poco. Es triste pasar por cosas así de niño. Al final, solo queda esperar a que pase. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.